Una niña de apenas 2 años desapareció sin dejar rastro, y el único que reaccionó fue el caballo que todos llamaban inútil. ¿Por qué un animal humillado fue el primero en sentir algo que nadie más vio, que lo llevó a correr directo hacia el peligro cuando todos lo despreciaban? ¿Y cómo un simple gesto suyo abrió la única pista real en toda la búsqueda? Nada en aquel rancho volvería a ser igual después de eso. Aquella tarde parecía tranquila, hasta que Lucía Beltrán notó que la niña ya no estaba. La comunidad entera salió desesperada, pero la tormenta empezó a borrar huellas y esperanzas. Mientras todos gritaban su nombre, Flecha Gris comenzó a inquietarse, como si escuchara algo que los humanos no podían oír. Intentaron frenarlo, burlarse de él, culparlo, pero no se detuvo. Rompió las sogas y corrió hacia los barrancos, guiado por un instinto imposible de explicar. Allí, entre el viento y el lodo, hizo algo que cambió el rumbo de toda la búsqueda. Un acto silencioso, puro, decisivo. Y fue en ese instante que el caballo rechazado dejó de ser un estorbo. Hoy descubrirás cómo un caballo humillado se convirtió en la única esperanza, y por qué su nombre quedó marcado para siempre en esa comunidad. El viento soplaba abajo entre los campos cuando el último grito resonó por la planicie. Sofía, Sofía, ajá. La voz de Lucía Beltrán rasgó el aire como una cuchilla, pero solo encontró silencio. El tipo de silencio que no debería existir en una tarde común. El tipo de silencio que congela los pulmones y hace que el corazón olvide su propio ritmo. Había salido por apenas 3 minutos, 3 malditos minutos. Cuando regresó, la niña ya no estaba allí. En ese instante, el rancho entero cambió. El sol seguía alto en el cielo de México, pero algo dentro de ese pedazo de tierra murió. Los colores se volvieron opacos. El tiempo se ralentizó, y de repente cada sombra parecía esconder un peligro, cada silencio parecía gritar una verdad terrible. Sofía Beltrán tenía apenas 2 años, cabello castaño rizado, mejillas rosadas, una risa cristalina que llenaba toda la casa. Era la luz que mantenía unida a esa familia después de tantas pérdidas. Y ahora Ana había desaparecido. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni siquiera Lucía imaginaba, era que la única criatura en ese rancho capaz de oírla era el caballo que todos despreciaban. El rancho San Miguel estaba enclavado entre montañas bajas y barrancos irregulares en la región rural de Guanajuato, México. Era un lugar de tierras áridas donde el verde luchaba por existir contra el polvo anaranjado que cubría todo. Las casas eran simples, paredes de adobe, tecos de zinc, ventanas pequeñas que protegían del sol implacable. Allí, la vida era dura. Cada día parecía una batalla silenciosa contra la sequía, contra la economía que apretaba, contra el tiempo que corría demasiado rápido, pero había algo que mantenía viva a esa comunidad, el coraje. Orgullo de hombres y mujeres que se levantaban antes del amanecer, trabajaban hasta que el sol desaparecía en el horizonte y aún encontraban fuerzas para cuidarse unos a otros. Orgullo de una cultura que respetaba la fuerza, la utilidad, el propósito. Y en ese mundo no había espacio para la debilidad. En ese mundo, los animales tenían que servir. Los caballos tenían que ser fuertes, rápidos, confiables. Si no lo eran. Eran descartados sin pensarlo 2 veces. Lucía Beltrán no era de esas mujeres que se entregaban fácilmente a la desesperación. A los 29 años, ya había visto a demasiada gente rendirse ante la vida, y juró que nunca sería así. Su rostro estaba marcado por el sol, piel bronceada y rasgos fuertes que venían de generaciones de mujeres trabajadoras. Cabello largo y negro casi siempre recogido en una cola de caballo práctica, jeans, gastados, botas de cuero desgastadas, camisa a cuadros enrollada en los codos. No tenía tiempo para lujos, ni para autocompasión. Lucía era madre soltera, hija única, y desde que su padre murió 2 años atrás, había asumido sola la crianza de Sofía y la administración de la pequeña porción de tierra que heredó. No era mucho, pero era suya. Cargaba algo dentro del pecho que pocos entendían. Un dolor mezclado con rabia. Rabia por haber perdido a su padre tan pronto. Rabia por haber sido abandonada por el hombre que prometió quedarse. Rabia de que la vida siempre eligiera quitarle lo que más amaba. Pero sobre todo, Lucía cargaba amor. Amor feroz, protector, casi salvaje por esa niña de 2 años que era su única razón para levantarse cada día e intentarlo de nuevo. Y ahora, esa razón había desaparecido. Era un miércoles común. El tipo de día que olvidas tan pronto termina. Lucía estaba en la cocina pequeña y caliente de la casa, terminando de lavar los platos de la comida del mediodía. Sofía jugaba en el suelo de tierra batida justo afuera, en la sombra del porche, con unas piedritas de colores que juntaba cada mañana. Lucía podía verla por la ventana, podía oírla tarareando esa musiquita inventada que solo ella entendía. Y entonces por 3 minutos, apenas 3, Lucía se distrajo. Oyó un ruido viniendo del cuarto, en algo cayendo.
Fue a verificar, no era nada, un jarrón que el viento había tirado. Pero cuando regresó Sofía, silencio Sofía, mi amor, ¿dónde estás? Nada, el corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Salió por la puerta, mirando alrededor. El porche estaba vacío, las piedritas de colores seguían allí esparcidas. Pero la niña no, Sofía. Lucía dio la vuelta a la casa corriendo. Anadan corrió hasta el cercado de las gallinas. Anada miró cerca del pozo vacío. Fue entonces cuando el pánico comenzó a subir por la garganta como fuego. Sofía, mi niña, ¿dónde estás? Comenzó a correr en todas direcciones, gritando, buscando, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Cómo una niña de 2 años podía desaparecer tan rápido? ¿Cómo? En menos de 15 minutos, la mitad del rancho ya estaba reunida frente a la casa de Lucía. Don Ramiro, el dueño de la hacienda más grande de la región, llegó en el caballo alazán que usaba para supervisar los trabajos. Era un hombre robusto, casi 60 años, sombrero de cuero viejo siempre echado hacia adelante, mirada severa y voz grave. Tenía una presencia que hacía que la gente obedeciera sin cuestionar. Tranquila, Lucía, vamos a encontrarla. Pero había algo en su tono que no sonaba reconfortante. Sonaba práctico, como alguien acostumbrado a lidiar con pérdidas. Dona Carmela, la vecina anciana, trajo agua y sostuvo las manos de Lucía mientras los hombres comenzaban a organizarse. No puede haber ido lejos, mija. Es una bebé, Ann está por aquí. Pero el tiempo pasaba, y cuanto más pasaba, más la esperanza iba siendo sustituida por algo peor: miedo. Los hombres se dividieron en grupos. Algunos fueron hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo. Otros fueron a los campos alrededor. Un grupo siguió en dirección al río seco que quedaba a unos 2 kilómetros de allí. Lucía quería ir en todas las direcciones al mismo tiempo. Quería gritar hasta que la voz desapareciera. Quería retroceder en el tiempo y nunca haber salido de ese porche. Y fue en ese momento cuando el cielo comenzó a cambiar. Nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte viniendo del oeste. El viento aumentó. El polvo comenzó a levantarse de los campos en pequeños remolinos. Don Ramiro miró al cielo y apretó los labios. Tenemos 1 hora, como máximo. Si empieza a llover, vamos a perder cualquier rastro que haya dejado. 60 minutos para encontrar a una niña de 2 años, en un área que se extendía por kilómetros y kilómetros de terreno irregular, barrancos, matorrales y piedras sueltas. Lucía sintió el pecho apretarse. ¿Cómo iba a dar tiempo? Pero nadie prestó atención a lo que estaba sucediendo al otro lado de la cerca. Allí, en un pequeño cercado lateral, medio olvidado entre las estructuras viejas del rancho, estaba él, Flecha Gris, en un caballo gris moteado, alto pero demasiado delgado. Costillas visibles bajo el pelaje opaco, crin desigual y llena de nudos, cascos agrietados, ojos hundidos que parecían cargar un cansancio antiguo. Tenía unos 8 años, pero parecía mucho mayor. Flecha Gris era el tipo de caballo que nadie quería. Nadie montaba, nadie respetaba. Cuando don Ramiro lo trajo a la hacienda años atrás, tenía esperanzas de que sería útil, pero pronto se dio cuenta de que el animal era indiferente, nervioso, desconfiado. Retrocedía cuando la gente se acercaba. No obedecía órdenes correctamente. No servía para carga, no servía para montar, no servía para nada. Ese caballo es un estorbo, había dicho don Ramiro más de una vez. Solo come y ocupa espacio. Y así, Flecha Gris fue relegado al rincón, ignorado, humillado en pequeños gestos diarios, el último en recibir comida, el cercado más pequeño, las palabras duras siempre que alguien pasaba por él. Los peones se reían. Mira al inútil. Ni para jalar una carreta sirve. Lucía, por su parte, nunca fue cruel con él, pero tampoco le prestó atención. Tenía demasiados problemas para preocuparse por un caballo que nadie quería. Flecha Gris era invisible, pero en ese exacto momento, mientras todos gritaban y corrían en círculos, él estaba diferente. Flecha Gris caminaba de un lado a otro dentro del cercado, inquieto. Las orejas giraban rápidamente, captando sonidos que nadie más oía. Resoplaba bajo, golpeaba los cascos en el suelo, sacudía la cabeza. En algo lo molestaba, algo lo llamaba. Miraba fijamente en dirección a los barrancos, esa área accidentada y peligrosa que quedaba al sureste del rancho, donde casi nadie iba porque el terreno era inestable y lleno de grietas profundas. Flecha Gris se encabritaba levemente, jalaba las cuerdas que lo ataban, intentaba soltarse. Uno de los peones pasó corriendo y lo miró con desdén. «Cállate, animal inútil». Ahora no, pero Flecha Gris no paró. Continuó nervioso, agitado, como si supiera algo que ningún ser humano allí era capaz de percibir. Mientras la búsqueda se intensificaba, don Ramiro reunió a los hombres principales para organizar mejor los grupos. Ustedes 3 van por el norte, ustedes 2 tomen el camino de la sierra. Y tú, Miguel, lleva 2 hombres al río. Miguel, uno de los peones más viejos, señaló al cercado donde Flecha Gris seguía debatiéndose. ¿Y el gris no se puede llevar? Don Ramiro soltó una risa corta, amarga. Ese no
aguanta ni media hora de cabalgata. Tíjalo no sirve para nada de todos modos. Miguel se encogió de hombros y siguió con los demás. Y así, Flecha Gris fue dejado atrás nuevamente, pero el caballo no se rindió. Existe algo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Algo sobre la conexión entre animales y humanos. Algo sobre instinto, algo sobre percepción más allá de los 5 sentidos. Los caballos, en particular, tienen una capacidad extraordinaria de sentir emociones, peligros, cambios en el ambiente, captan frecuencias que nosotros no oímos, leen lenguaje corporal con una precisión asombrosa, sienten miedo, dolor, desesperación, incluso a distancia. Why Fletcher Gris, en ese momento, estaba sintiendo algo. No sabía qué era, no lo entendía, pero cada fibra de su cuerpo decía que tenía que ir, que tenía que correr, que alguien lo necesitaba, y por primera vez en su vida no iba a ser ignorado. La cuerda que ataba a Flecha Gris al poste estaba vieja, engastada. Nadie se había preocupado por cambiarla porque, después de todo, ¿para qué cambiar la cuerda de un caballo que nadie usaba? Ya lo una vez, dos, tres, en el cuarto intento, la cuerda se rompió. Flecha Gris estaba libre, y sin dudar un segundo, giró sobre las patas traseras y salió disparado. El ruido de los cascos llamó la atención de doña Carmela, que estaba ayudando a Lucía a mantenerse de pie. «Mira, el caballo». Todos voltearon. Flecha Gris galopaba en dirección a los barrancos levantando polvo, el cuerpo delgado moviéndose con una fuerza inesperada. «Ese maldito se escapó», gritó don Ramiro irritado. «Alguien agárrenlo antes de que se lastime». 2 peones corrieron detrás, pero Flecha Gris era rápido, más rápido de lo que cualquiera imaginaba. En pocos segundos ya estaba demasiado lejos para ser alcanzado. Lucía miró la escena, confundida, desesperada, sin entender lo que estaba pasando. ¿Por qué está corriendo hacia allá? Don Ramiro escupió en el suelo. Porque es un animal estúpido, siempre lo fue. Pero algo dentro de Lucía, algo pequeño, casi imperceptible, susurró diferente. Y si Anel sabe algo, no dijo nada. No podía parecer loca, no ahora, pero guardó ese pensamiento. La tormenta estaba cada vez más cerca. Las primeras gotas comenzaron a caer, eran gruesas, tan pesadas, tan frías. En minutos, la lluvia se convertiría en un diluvio. Y cuando eso sucediera, cualquier rastro de Sofía sería borrado para siempre. Lucía cayó de rodillas en la tierra mojada, las manos cubriendo el rostro. «Dios mío, por favor, no me la quites». A lo lejos, casi invisible entre la lluvia que comenzaba, Flecha Gris seguía corriendo, directo a los barrancos, directo al peligro, directo hacia donde nadie más había ido. Muy dentro de él, un instinto antiguo gritaba él a Stali: «Te necesita, corre». ¿Qué encontraría Flecha Gris en esos barrancos? ¿Por qué él, de todos los seres en ese rancho, fue el único en seguir ese camino? ¿Y qué pasaría cuando Lucía finalmente decidiera confiar en el caballo que todos despreciaban? Porque a veces, los héroes no vienen de las historias que esperamos. A veces, vienen de los rincones olvidados, de los cercados abandonados, de los corazones que nunca se rindieron. Incluso cuando todos se rindieron, la lluvia caía ahora con fuerza total, gruesa, implacable, en el tipo de tormenta que convierte la tierra en barro y la visibilidad en nada. Los hombres volvían empapados, frustrados, con las manos vacías. Cada grupo que regresaba traía la misma respuesta terrible: a nada. Ninguna señal, ningún rostro, ninguna pista. Lucía estaba sentada en el porche, temblando, no de frío, sino de un miedo tan profundo que parecía arrancarle pedazos del alma. Doña Carmela intentaba cubrirla con un chal, pero Lucía ni lo sentía. Sus ojos estaban fijos en el horizonte gris, como si pudiera obligar a su hija a aparecer solo con la fuerza de su voluntad. Don Ramiro bajó del caballo con un suspiro pesado. Se quitó el sombrero empapado y lo golpeó contra el muslo para escurrirlo. Su rostro estaba serio, grave. Lucía comenzó con voz baja. Ella levantó los ojos rojos, hinchados. ¿Qué? Él dudó porque lo que iba a decir era lo más difícil que un hombre puede decirle a una madre: «Tenemos que llamar a la policía». Y quizás sea hora de considerar que pudo haber ido demasiado lejos del río. Los barrancos son peligrosos, Lucía, y con esta lluvia, ella se levantó de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No, no digas eso. Ella está viva». «Yo sé que está». Don Ramiro colocó una mano en su hombro, firme pero gentil. «Sé que duele, pero debemos ser realistas». Lucía apartó su mano. «¿Realistas? ¿Realistas? Mi hija está allá afuera sola, con frío, con miedo, y tú quieres que yo sea realista». Su voz se quebró al final, y entonces se derrumbó. Cayó en los brazos de doña Carmela, sollozando de un modo que partía el corazón de cualquiera que escuchara. Don Ramiro cerró los ojos, respiró hondo. Ya había visto esto antes. Niños que desaparecían, niños que nunca regresaban, y algo dentro de él ya empezaba a prepararse para lo peor.
pero no dijo nada. Solo se puso el sombrero de nuevo y salió a organizar más búsquedas, aunque sabía que las probabilidades disminuían con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Flecha Gris seguía corriendo. Sus cascos resbalaban en el barro. Su cuerpo delgado era azotado por la lluvia, pero no se detuvo. Los barrancos eran una zona traicionera, un laberinto de rocas quebradas, grietas profundas y vegetación espinosa. El terreno descendía en escalones irregulares, creando estrechas hendiduras donde el agua comenzaba a formar corrientes pequeñas y peligrosas. Cualquiera con sentido común evitaría aquel lugar, especialmente en plena tormenta. Pero Flecha Gris no se guiaba por la lógica, se guiaba por algo mucho más antiguo, algo que existía antes de las palabras, antes de las cercas. Antes de todo instinto descendía con cuidado, pero con urgencia. Sus orejas giraban, captando sonidos mínimos entre el ruido de la lluvia. Su hocico olía el aire, buscando algo, y entonces lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible. Un llanto en Flecha Gris se detuvo en lo alto de una hendidura estrecha. Miró hacia abajo. Allí, a unos 5 metros de profundidad entre piedras y arbustos espinosos, estaba Sofía, la niña. Estaba recostada de lado, encogida, llorando bajito. Su vestidito rosa estaba rasgado y lleno de barro. Tenía un rasguño en el brazo izquierdo y otro en la frente. Estaba empopada, temblando, asustada, pero estaba viva. Flecha Gris resopló fuerte. Un sonido profundo que resonó en la garganta del barranco. Sofía levantó la cabeza, los ojos abiertos de miedo. Pero al ver al caballo, algo cambió. Los niños tienen una capacidad única de reconocer intención. Sienten, saben cuando algo es peligroso o cuando algo viene a ayudar. Y Sofía lo sintió. Extendió los bracitos hacia él y murmuró: «Ayúdame». Flecha Gris bajó con cuidado por la ladera. Era empinada y peligrosa, pero él fue despacio, probando cada paso hasta llegar al fondo. Cuando finalmente alcanzó a la niña, bajó la cabeza y olió su rostro. Sofía sollozó y agarró su crin con las manitas, y Flecha Gris se quedó allí inquieto, protegiendo, como diciendo: «Ya no está sola». De vuelta en el rancho, la situación se volvía más desesperada. La policía había sido llamada, pero con la tormenta tardarían horas en llegar. Los hombres estaban exhaustos. Algunos empezaban a perder la esperanza. Don Ramiro entró en la casa donde estaba Lucía y se quitó el sombrero. «Lucía, debemos parar por hoy. Con esta lluvia ya no se ve nada. Retomaremos al amanecer». Lucía levantó los ojos lentamente. Había algo distinto en ellos ahora. No era desesperación, era determinación. «Voy a los barrancos». Don Ramiro frunció el ceño. «¿Qué?» «Voy a los barrancos», repitió mientras se levantaba. El caballo fue hacia allá en él. Él sabía, no sé cómo, pero lo sabía. Don Ramiro soltó un suspiro irritado. «Lucía, por favor, ese caballo es un animal asustado que huyó. No tiene nada especial». «Entonces, ¿por qué fue directo a los barrancos?», retrucó ella. «¿Por qué no huyó a cualquier otro lugar? ¿Por qué fue allá?». Don Ramiro no tenía respuesta. Lucía tomó una linterna, una capa vieja y comenzó a ponerse las botas. Puedes pensar que es una locura, pero es lo único que tiene sentido ahora. Él intentó detenerla. «Es peligroso. Puedes, Cart, puedes lastimarte». Ella lo miró directo a los ojos. «Mi hija está allá afuera. Si existe una sola posibilidad, yo iré». Y salió bajo la lluvia. Sola. Doña Carmela apareció a su lado. «Déjala ir», dijo suavemente. «Una madre sabe cosas que nosotros no entendemos». Y don Ramiro por primera vez aquella noche no discutió. Lucía avanzó por el sendero irregular que llevaba a los barrancos. La linterna se movía con el viento, iluminando poco. La lluvia golpeaba su rostro como agujas. Sus pies resbalaban en el lodo, pero no se detuvo a cada paso. Era una oración silenciosa. «Por favor, Dios, por favor, dame una señal». Conocía los barrancos de nombre, pero nunca había ido allí y nadie iba. Eran demasiado peligrosos, inestables, llenos de piedras sueltas y grietas profundas, pero por eso mismo tenían sentido. Una niña de 2 años, asustada, corriendo sin dirección, podía haber caído allí fácilmente. Lucía apretó la linterna con más fuerza y siguió. Cuando ya estaba por rendirse, con las piernas doliendo, el corazón acelerado y la esperanza escapándose, lo oyó un relincho bajo un instante, pero claro. Lucía se detuvo. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Silencio ahí. Entonces otro, más fuerte esta vez. Ella corrió hacia el sonido, tropezando, casi cayendo. La luz de la linterna temblaba sin control, y entonces lo vio. En el fondo de una hendidura estrecha, iluminado tenuemente por la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes, estaba Flecha Gris, y a su lado, Sofía. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Un sollozo se le escapó del pecho.
Sofía, mi niña, bajó por la ladera sin pensar en seguridad, solo en Liger. Sofía seguía agarrada a la crin del caballo. Cuando vio a su madre, sus ojitos se llenaron de lágrimas, mamá. Lucía la cargó, la abrazó con fuerza, llorando y riendo al mismo tiempo. Ay, mi amor. Mi niña, estás bien, estás bien. La besó una y otra vez, sintiendo su calor, su peso, su respiración. Estaba viva, estaba ahí, estaba con ella. Entonces levantó la mirada hacia Flecha Grisa. El caballo estaba quieto, observando en empapado, en delgado, un sujeto a la tormenta. Pero allí en Lucía se acercó y tocó su hocico con manos temblorosas. Tú la encontraste. Flecha Gris resopló suavemente, como diciendo, lo sabía, siempre lo supe. Y Lucía, en aquella hendidura oscura, bajo la lluvia que empezaba a ceder, se quebró. Abrazó el cuello del caballo y lloró, de alivio, de gratitud, de vergüenza, porque ella también lo había despreciado, también lo había ignorado. Y él salvó a su hija. Lucía no podía subir sola con Sofía en brazos, era demasiado riesgoso. Pero Flecha Gris se quedó a su lado, se posicionó de costado, ofreciendo apoyo. Lucía lo entendió. Colocó a Sofía sobre su lomo, la sostuvo firme y usó al caballo como apoyo para subir. Flecha Gris no se movió, no vaciló, permaneció sólido hasta que ambas estuvieron arriba. Y entonces los tres emprendieron el camino de regreso juntos. Cuando Lucía apareció en el rancho, con Sofía en brazos y Flecha Gris detrás, el silencio fue total. Don Ramiro en el porche se volvió al verla. Dios mío. Doña Carmela dejó caer el rosario y corrió hacia ellas, gritando de alegría. La encontró. En segundos todos estaban alrededor. Tuquendo a Sofía preguntando, llorando, y Flecha Gris, como siempre, quedaba casi invisible. Pero Lucía no lo olvidó. Se volvió hacia don Ramiro. Fue él, no, él la encontró, él se quedó con ella hasta que yo llegué. Don Ramiro miró al caballón y por primera vez realmente lo vio. Algo en él cambió. Esa noche, después de que el médico revisó a Sofía y confirmó que estaba bien, solo asustada y con algunos rasguños, todos se reunieron en la casa de Lucía. No había comida. Caf caliente alivian, pero también había algo más. Una deuda. Don Ramiro se acercó. Sobre el caballo, Lucía lo interrumpió. No es inútil y nunca lo fue. Él asintió lentamente. Lucía miró por la ventana. Flecha Gris descansaba en el corral. Estaba equivocado. Y esas palabras viniendo de él lo significaban todo. Más tarde, cuando todos se habían ido y Sofía dormía profundamente, Lucía salió a la noche fresca y caminó hacia el corral. Flecha Gris levantó la cabeza al verla. Lucía abrió la puerta, entró y se sentó en la tierra. El caballo se acercó despacio. Ella acarició su cuello. Perdón, susurró. Perdón por no haberte visto antes. Y por primera vez en años, Flecha Gris se relajó por completo porque finalmente el amanecer llegó diferente a lo veía. Jueves. La tormenta había pasado, dejando un cielo limpio, azul y real. La tierra aún húmeda soltaba un vapor fino que subía de los campos como fantasmas. Lucía despertó con Sofía en brazos. La niña dormía profundamente, los rizos pegados al rostro rosado. Lucía permaneció minutos solo sintiendo su respiración. Su calor estaba viva, estaba allí y eso era todo. Pero al mirar por la ventana y ver a Flecha Gris en el corral, algo dentro de ella cambió para siempre. Ann sabía con certeza que sin él, aquel amanecer sería vacío. La noticia se difundió rápido. El caballo inútil encontró a la niña. Él estuvo con ella toda la noche. La gente comenzó a llegar a la casa de Lucía, no para ver a Sofía, sino para verlo a él. Don Ramiro fue el primero. Llegó a pie, sombrero en mano, y se quedó frente al corral en silencio. Flecha Gris lo miró sin miedo ni ira, solo existiendo. Don Ramiro respiró hondo. Te juzgué mal, pensé que no servías para nada. Se acercó, extendió la mano, y el caballo tocó su palma. Algo entre ellos se curó. Otros peones vinieron. Miguel trajo una manzana en silencio. Carlos, el más joven, bajó la mirada y dijo: hablé tonterías, perdón. Dona Carmela puso avena y murmuró: los animales siempre saben más de lo que pensamos, ¿verdad? Lucía pasaba la mayor parte del día con Sofía, pero siempre visitaba el corral con zanahorias y agua, o simplemente para observar a Flecha Gris. Notó cómo giraba las orejas, inclinaba la cabeza al escuchar sonidos, y la suavidad de sus ojos, una inteligencia que había ignorado. Siempre fuiste especial, ¿verdad? Flecha Gris apoyó la cabeza en su hombro, y ella sintió alivio, gratitud, casi redención. Don Ramiro reunió a todos en el patio. Anoche casi perdí la fe, pero él no desistió. Escuchó lo que nadie escuchó. Ann sintió lo que nadie sintió. El caballo ya no era un animal cualquiera. Tenía un lugar y respeto, y quien no lo diera, me responde.
a mí. Lucía lo cuidó, cepillaba su crin, limpiaba cascos, daba comida y agua fresca. Flecha Gris respondió. Su pelaje brillaba, su crin era lisa, sus ojos vivos, sus movimientos confiados. Una tarde, Sofía ofreció una zanahoria al caballo y lo abrazó. Gracias por encontrarme, susurró. Lucía entendió en algunas conexiones. No necesitan palabras, las almas simplemente se reconocen. Don Ramiro apareció con una silla de montar de cuero con detalles en plata. Para él, un héroe merece ser tratado como tal. Lucía montó a Flecha Gris por primera vez. Caminó confiado, luego corrió, libre, con ella disfrutando la armonía del momento. Subieron a una colina y contemplaron el rancho al atardecer. Sabías que iba a necesitarte, ¿verdad? Susurró Lucía. En Flecha Gris bufó en acuerdo. Esa noche, Lucía vio a Sofía dormida y a Flecha Gris descansando. Entendió lo que realmente importa no siempre es evidente. A veces está escondido esperando ser visto, pero la historia aún no termina. Flecha Gris aún tenía un último regalo, algo que cambiaría no solo la vida de Lucía, sino de toda la comunidad. Los verdaderos héroes siguen salvando. De forma los meses pasaron como páginas silenciosas de un libro que nadie sabía que se estaba escribiendo. El verano dio paso al otoño. Las lluvias regresaron, pero esta vez trajeron vida, no tragedia. Los campos reverdecieron, las cosechas mejoraron y algo intangible, pero profundamente real, cambió en el rancho San Miguel. Había más bondad en el aire. La gente se miraba diferente, hablaba más despacio, escuchaba con atención, como si aquella noche de tormenta hubiera enseñado algo que ningún sermón o consejo podrían, que a veces la salvación viene de donde menos esperamos, que juzgar rápido puede hacerte perder un milagro justo frente a ti. Flecha Gris ya no era el caballo invisible, se había convertido en parte de la identidad del lugar, de su historia, de su alma colectiva. Niños venían a visitarlo después de la escuela, mujeres traían zanahorias y manzanas, y hombres que antes lo ignoraban ahora acariciaban su cuello con respeto. Y lo más importante, lo que representaban: esperanza en redención, la prueba viva de que nadie, absolutamente nadie, es inútil. Lucía también cambió, no solo externamente, con brillo en los ojos, sonrisa fácil y hombros relajados, sino también profundamente por dentro. Comenzó a notar las pequeñas cosas, en la risa de Sofía mientras cepillaba la crin de Flecha Gris, el canto de los pájaros, el olor a tierra mojada, y empezó a preguntarse: ¿cuántos otros están siendo ignorados? ¿Cuántos otros tienen valor pero nadie los ve? Una tarde, Lucía buscó a Don Ramiro. Don Ramiro, quiero crear un lugar en el rancho para caballos que nadie quiere. Caballos viejos, heridos, rechazados. Quiero darles una segunda oportunidad. Don Ramiro, tras estudiar su rostro, sonrió. Tienes el terreno junto al tuyo. No es mucho, pero sirve para empezar. Solo prometí algo: que este proyecto sea un ejemplo. Que cuentes la historia, que muestres que nunca es tarde para cambiar. Prometido, dijo Lucía, emocionada. Y así nació el refugio Flecha Gris. La noticia se difundió rápidamente. La gente vino a ayudar. Miguel y Carlos, los peones que antes se burlaban, fueron los primeros con herramientas y madera. Dona Carmela organizó a las mujeres para preparar comida. Don Ramiro donó materiales y ofreció su experiencia. Incluso personas de ranchos vecinos aparecieron. En 2 semanas el refugio ya tomaba forma en corrales nuevos, establos simples, bebederos, áreas de sombra y espacio veterinario. Han todo hecho con amor. La primera llegada fue Luna, una yegua vieja y lastimada que su dueño iba a sacrificar. Lucía la recibió con cuidado y cariño. Flecha Gris relinchó desde el corral, como diciendo: bienvenida. Aquí tienes valor, con cuidado, alimentación y amor. Luna comenzó a recuperarse. Su pelo brilló, ganó peso y su ojo restante brillaba con vida. Otros caballos llegaron, cada uno con su historia de abandono o trauma, y poco a poco se curaban. El refugio no solo cambió caballos, también personas. Padres enseñaban a los hijos empatía y responsabilidad. Adolescentes problemáticos aprendían cuidado y respeto, y adultos hallaban consuelo y alegría junto a los animales. El refugio se convirtió en una fuente de esperanza. 6 meses después, una periodista llamada Elena visitó el refugio, quedó conmovida y escribió un artículo que se compartió miles de veces. Personas de todo México y otros países comenzaron a enviar ayuda y contar sus propias historias de animales héroes. 3 años después, Sofía tenía 5 años y visitaba a Flecha Gris todos los días. Lucía lo observaba mientras cepillaba la crin del caballo. Sabes que te salvó, ¿verdad? Lo sé, mamá. Y siempre cuidaré de él. Te enseñó algo importante: el valor de alguien no está en lo que otros ven, sino en lo que realmente son. El refugio se convirtió en referencia regional, cientos de vidas transformadas. Flecha Gris envejeció con dignidad,
pero sus ojos siguieron brillando, sabiendo que había cumplido su propósito y nunca más sería invisible. La última escena, el puesta del sol una tarde dorada, Lucía y Sofía subieron la colina con Flecha Gris. El caballo, casi 15 años, fuerte y presente, observaba el rancho al atardecer. ¿Flecha Gris estará siempre con nosotros? Mientras esté aquí, sabrá que es amado. Sofía abrazó al caballo, y Lucía comprendió: la verdadera fuerza está en levantarse, la verdadera valentía está en seguir, incluso con miedo. Y el verdadero valor siempre estuvo en quién somos, no en lo que hacemos. Esta es la historia de Flecha Gris, un caballo humillado que se convirtió en héroe. Pero también es la historia de todos nosotros, de quienes fueron juzgados demasiado rápido y de quienes no vieron lo que realmente tenía valor. Porque a veces el milagro que buscas está donde menos miraste, y el héroe que necesitas es quien despreciaste. Si esta historia te conmovió, suscríbete para más relatos inspiradores y deja tu comentario contándonos qué te enseñó Flecha Gris. Queremos leer tu experiencia.